Y voy a comenzar a compartir pantalla. Estamos raro ya, muy lento la punta, ya. Más allá, todo... no prendió la pantalla acá, perdón. Ya, ahí viene la pantalla. Ya chicos, recuerden entonces, chicos, chicas y chiques, qué bueno verlos, todos. Recuerden entonces que hoy tenemos que terminar fisiodigestiva con algo de suerte. Vamos a comenzar fisiología hepática, la cual sí o sí la vamos a retomar a eso de la... 6:30. No hay talleres porque mañana empieza este aprendizaje basado en problemas. ¿Sí? Que lo dirige el profe, el secretario de estudio, por favor. Diego Valenzuela. Hay varios tutores que son estudiantes de niveles superiores, hay invitados que son académicos clínicos. Chicos, chicas, chiques, yo que en mi exigencia de mañoso de que se viniera el curso pedí que revisar el trabajo. Creo que puede ser un buen trabajo para ustedes. Por lo demás, está, no sé si vieron ya que se mandó, yo mismo mandé una guía un poco para que entiendan de qué se trata, pero en el fondo es hacer una suerte de un caso estudio que por lo demás versa sobre una hemorragia, creo, regulación vascular, por lo tanto también le va a servir para la prueba. ¿Ya? Desde un punto de vista más pragmático, es una actividad que tributa al 20% de la nota de taller, así que también eso podría ser una motivación extra para participar en la misma. ¿Ok? Y eso sería la sala de neuro para la prueba de mañana. Me encantaría decir que ya está, pero no sería cierto. Todo parece indicar que nos van a dar dos salas, esta y otra más grandota, cosa que me enteré recién, así que estoy viendo que el profesor me ayuda a tomar la prueba, y ojalá que las ayudantes, o al menos una, pueda venir para yo poder transitar en las dos, entre las dos pruebas. Eso. ¿Ya? Vamos entonces a comenzar con el cierre de fisiología digestiva. ¿Ya? Recuerden algunos aspectos importantes que mencionamos la semana pasada respecto a las características del sistema digestivo. Primero, y por favor, esto lo voy a insistir varias veces porque es un error común que cometen a veces cuando se ponen nerviosos en la prueba y anterior. Recuerden que el sistema digestivo, como un todo, no encaja en la lógica homeostática del cuerpo. Piensen en la respuesta simpática o simpatoadrenal, que en la práctica es lo mismo, ¿no es cierto? Lo que hace, ¿no es cierto?, la respuesta de alerta es disminuir la actividad del sistema digestivo. No lo necesitamos para salir corriendo o para sobrevivir a piñazos contra un predador, ¿no es cierto? Entonces, no obedece a la clásica lógica, y de hecho recuerden también que la estimulación adrenérgica, principalmente alfa adrenérgica sobre el sistema digestivo, lo tiende a inhibir porque disminuye la irrigación. Por lo tanto, se disminuye la perfusión de oxígeno, el sistema se enlentece, cosa que es una muy buena cosa cuando estamos en un estrés fisiológico. ¿Está? En contraposición, es el sistema parasimpático el que lo estimula. Estimula la motilidad, estimula la secreción de, por ejemplo, enzimas digestivas y por lo tanto estimula la digestión, estimula la absorción, etcétera, etcétera. Y esa estimulación básicamente se debe a reflejos vagovagales, casi en toda en todo el largo del tracto gastrointestinal, algunos reflejos glosofaringeo-vagales en lo que tiene que ver con el gusto, ¿se acuerdan? La fase encefálica, y ahí vamos a otra de las características importantes que no deben olvidar del sistema digestivo, que
es muy exitoso en su proceso de digestión y absorción, porque tiene esta fisiología anticipatoria, ¿no es cierto? Usted olfatea la comida y comienza la tripadera, ¿no es cierto? Usted mastica la comida y comienza, ¿no es cierto?, la relajación esofágica. Adelante, por favor. Adelante. Comienza el tránsito esofágico y se acentúa, ¿no es cierto?, las secreciones gástricas, etcétera, etcétera. El sistema va anticipando y eso permite, ¿no es cierto?, que el escenario esté preparado para los procesos que van a ocurrir. ¿Ok? Y lo otro que también es importante que ustedes visualicen, esta compartimentalización de procesos que vamos a estar viendo. ¿No es cierto? Cortesía de los esfínteres, esofágico superior, inferior, píloro, ano interno, externo, ¿no es cierto? Podemos compartimentalizar las funciones. Sabemos, por ejemplo, que, recuerden, en la cavidad bucal, básicamente hay digestión mecánica, producto de la masticación, ¿sí? Virtualmente no hay absorción. En el esófago, el único proceso básico que vamos a observar es propulsión, la motilidad, y lo platicamos la semana pasada. En el estómago hay digestión química de proteínas, digestión mecánica de todos los alimentos, cortesía de las contracciones alimentarias. Y el duodeno, como mencionábamos, como mencionaba yo, ¿no es cierto?, como primera parte del intestino delgado, es el que se lleva el grueso del trabajo de la absorción de virtualmente todos los nutrientes y también de la digestión de algunos, como vamos a mencionar. ¿Sí? Por ejemplo, carbohidratos. ¿No es cierto? El grueso de los carbohidratos se digiere y se absorbe en el duodeno. Entonces, algo elaboramos, creo que con ustedes la semana pasada, ¿no es cierto?, que esta lógica de comer fruta de postre, por ejemplo, después de comerse un pedazo de carne, no es ideal. Porque las azúcares, usted, ¿no es cierto?, llena su panza con carne, el vaciamiento gástrico se va a retrasar unas buenas horas, incluso si usted hizo una buena masticación, porque la digestión, la degradación del material proteico cuesta mucho tiempo, ¿sí? Y en ese ambiente ácido, estamos hablando extremadamente ácido, pH 1, no olviden que es un ácido tremendo, literalmente corroe la carne, también va a generar fermentación de azúcares, de almidón y de algunos otros nutrientes que están presentes en el estómago. Por lo tanto, la lógica de algunas dietas, ¿no es cierto?, de no mezclar proteínas con carbohidratos, tiene, ¿no es cierto?, base concreta. Ojo también, a raíz de que alguien me lo preguntó durante la semana, no es que haga mal comer carne con arroz, ¿no es cierto? Yo lo enfatizo con un afán pedagógico de que ustedes visualicen lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que ocurre es que no estamos en el óptimo de la obtención de los nutrientes de, por ejemplo, la ropa, así los mismos temas, ¿ya? Que no se queden con la idea que comer carne con carbohidratos hace mal, no hace mal, ¿ya? Pero bueno, lo que sí es importante que ustedes visualicen, porque dentro de la exquisitez en la regulación de las funciones del tracto gastrointestinal, más allá de los reflejos vagovagales anticipatorios, sabemos que hay tanto en la secreción, ¿se acuerdan de el ácido clorhídrico, el jugo gástrico propiamente tal, como en los eventos de vaciamiento gástrico, hay un montón de señales paracrinas, endocrinas, locales, globales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Siempre visualicen, esto le va a servir también cuando vean mecanismos fisiopatogénicos, ¿no? Cuando vemos muchos mecanismos distintos, eso inmediatamente apunta que el proceso al cual está, ¿no es cierto?, convergiendo esos mecanismos está muy regulado, ¿ya? En el caso concreto aquí, un aspecto que es importante saber es, por ejemplo, el papel de la colecistoquinina, ¿ya? La colecistoquinina es una hormona que reviste particular importancia, ¿no es cierto?, es secretada por un fenotipo celular duodenal, principalmente en presencia de los nutrientes, ¿no es cierto? Recuerden esta característica que hay un monitoreo constante de aspectos mecánicos y químicos, ¿sí? Y la célula secretoria de colecistoquinina, en presencia de los nutrientes, de manera directa o a través de otras células que liberan los liberadores de colecistoquinina, ¿no es cierto?, liberan esta hormona, la cual va a sincronizar muchas actividades claves. La colecistoquinina, ¿no es cierto?,
en presencia de los nutrientes, estimula la contracción de la musculatura lisa de la vesícula biliar. Estimula el colédoco, de ahí su nombre, colecistoquinina, cinina, cine, indica movimiento. Entonces, con movimiento del colédoco. Relaja el esfínter de Oddi. Estimula el páncreas. Por lo tanto, secreciones biliares, secreciones pancreáticas, son estimuladas por la colecistoquinina, que además está inhibiendo el vaciamiento gástrico, promueve la contracción de la musculatura lisa del intestino. ¿Ya? Y esos eventos, gracias, esos eventos son importantes que sean sincrónicos. ¿Ya? No necesitamos que el vaciamiento gástrico se descoordine con la secreción de bicarbonato del páncreas, porque podemos tener irritación ácida del duodeno. Si tenemos irritación ácida del duodeno, hipotecamos gran parte de la absorción de los nutrientes, que aún así, río abajo, en yeyuno, en niño, también puede haber algo de absorción. Recuerden que comentábamos la misma lógica de lo que observamos en nuestros riñones, ¿no es cierto? Lo que no se reabsorbe en territorio proximal, eventualmente es reabsorbido en territorio marginal. ¿Ok? ¿Cómo actúa esta colecistoquinina en la musculatura lisa? Genera un aumento de... ¿Tú dices cómo es el mecanismo que Sí. genera? Que promueve la contracción. Claro. Lo que genera es, la colecistoquinina tiene receptores asociados a proteínas GQ, fosfolipasa C, aumento del IP3, aumento del calcio dentro de la musculatura lisa e inmediatamente, ¿no es cierto?, cantinar, lactancia, tamulina, bla, bla. ¿Ya? Es un evento bien directo. Una vez más, aprovecho la pregunta. Pero bueno, en este contexto de lo que estamos hablando, no es necesario que detallemos aspectos intracelulares. Bastaría, si yo preguntase por las funciones de la colecistoquinina, que ustedes digan, genera contracción de la musculatura lisa de la vesícula biliar. ¿Ya? Porque el semestre pasado le dimos como bombo en caja, ¿no es cierto?, a los mecanismos celulares, de los cuales se supone que son expertos. ¿Ok? Entonces, como llamémoslo regla general, vamos a hacer, ¿no es cierto?, el análisis supracelular, a menos que específicamente estemos adentrando en algún mecanismo como la secreción de protones y cloruro en la célula parietal. Ahí, evidentemente, si en la clase el énfasis fue celular, la explicación, ¿no es cierto?, tiene que ir hacia esa aspecto. Sí, la actividad de la anhidrasa carbónica, la actividad que lleva los protones, dado que creo que el bicarbonato o alto rendicionismo provocaría alguna tipo de alcalosis. ¿O es un resultado leve? Ya. En la célula parietal, claro, la anhidrasa carbónica, finalmente la típica estrategia de desaparear el protón que lo secretamos al lumen gástrico, estoy tratando de estar más allá, ese bicarbonato, ¿qué es lo que ocurre con ese bicarbonato, no? Esa es la pregunta. Efectivamente, ese bicarbonato lo podemos asumir como un nuevo bicarbonato, algo muy parecido a lo que ocurre en el riñón, ¿se acuerdan? Siempre que podamos desaparear ¿no es cierto?, el manejo de los desechos celulares, agua y CO2, el protón del bicarbonato, el bicarbonato va a participar en la amortiguación de otros ácidos no volátiles. ¿Ok? Y por lo tanto es parte constitutiva de eso. No tiene la magnitud de lo que ocurre a nivel renal, pero es parte del bicarbonato extra que tenemos. Recuerden que los protones están en un rango nanomolar, lo ponemos en concentración no pH, el bicarbonato es milimolar. Ya tenemos bicarbonato en exceso porque la oxidación natural es acidificación. ¿Ok? Pero lo que sí es importante, Gonzalo, en el contexto de explicar, por ejemplo, la secación de jugo gástrico, que ese ion bicarbonato que se produce generosamente con cortesía de la anhidrasa carbónica, alimenta con su gradiente la entrada de cloruro. Y mientras más cloruro entra, más cloruro sale por los canales de cloruro que están en la membrana. Entonces debiera ser parte del argumento explicativo de ese mecanismo. ¿Sí? Ya, y lo otro que quería mencionarles también
es que más allá de colecistoquinina, recuerden que hablamos de, qué sé yo, la gastrina, de varias otras hormonas, no voy a pasar todo de nuevo la materia, pero también es importante que visualicen que se secretan péptidos vasodilatadores, ¿ya? Particularmente vía VIP, péptido vasointestinal, que al vasodilatar, ¿no es cierto?, los arteriolas dentro de las microvellosidades, ¿no es cierto?, va a favorecer que la obtención de los nutrientes por parte de los enterocitos vaya, ¿no es cierto?, a una sangre que ahora está moviéndose con una velocidad de flujo muy lenta, con baja resistencia, y por lo tanto optimizamos el paso de los nutrientes a la sangre sistémica o a la sangre del sistema enteropático, dependiendo de donde estemos, que era lo que les mencionaba yo acá. Aquí creo que quedamos la semana pasada, si recuerdo bien. ¿No es cierto? Estábamos empezando a enfatizar algo que ya vamos a mencionar, ¿no es cierto? Pero es, recuerden, la lógica de la circulación enteropática. ¿No es cierto? Estamos hablando de la región más caudal del ilion, básicamente, ¿no es cierto? Casi llegando al intestino grueso, y cortesía de los enterocitos, las células adaptadas para la absorción, sabemos que en la membrana apical, ¿no es cierto?, que da hacia el lumen del ilion, tenemos estos transportadores de sales biliares que nos van a permitir reciclar un poco menos del 90% de todas las sales biliares. ¿Ok? Y eso es muy importante porque si bien las sales biliares son derivados del colesterol, y derivados, al igual que la esteroidogénesis, que sé yo, recuerdan, el cortisol, la aldosterona, son pasos simples enzimáticamente, al ser tan grande la cantidad de sales biliares que se secretan desde los hepatocitos que se conectan en la vesícula biliar, es un gasto energético diario que tienen los hepatocitos. Por lo tanto, el reciclaje de la sal biliar le aliviana mucho la pega al hígado. ¿Ok? Eso también es importante, lo vamos a mencionar creo en la clase de, bueno, revisando las clases, no me acuerdo si lo voy a mencionar ahora mismo o en la clase de fisiología básica. Recuerden que siempre que en un sistema biológico nosotros decimos del colesterol se forma la sal biliar, pero el proceso no es 100% óptimo. Entonces, con, por ejemplo, la secreción de sal biliar, también se arrastra colesterol. Y eso es importante tenerlo presente, porque la dinámica de secreción desde la vesícula biliar y la recaptura enteropática también determina la colesterolemia de la persona. ¿Ya? Lo vamos a enfatizar también en un par de, digamos, más adelante. Y el otro aspecto, digamos, relevante a tener presente, ¿no es cierto?, de la importancia de la circulación enteropática, uno, ¿no es cierto?, es el reciclaje de las sales biliares, entonces alivian el trabajo fisiológico del hepatocito, del hígado como un todo. Dos, dado el trabajo metabolizante, desintoxicante, como quieran llamarlo, de los hepatocitos, nos permite literalmente destruir una gran cantidad de toxinas o de microorganismos patógenos. ¿No es cierto? Sabemos bien que, ¿no es cierto?, toda esta grandilocuencia sobre la higiene en la manipulación de los alimentos se debe precisamente a que nuestro sistema digestivo ha evolucionado para incorporar sustancias externas en el lumen del intestino hacia el sistema. Por lo tanto, es natural que a lo largo de todo el tracto digestivo, desde la boca hasta el ano, hay una gran cantidad de bacterias residentes, y sabemos que a través de la circulación enteropática entran muchas toxinas y microorganismos al sistema. Y por eso es tan importante que esta sangre llegue primero al hígado y de ahí a la circulación sistémica. Porque en el hígado, al igual que lo que ocurre en el intestino grueso y al igual que lo que ocurre en los pulmones, hay macrófagos residentes. Entonces nuestro sistema inmune, probablemente el profesor Chávez lo vea de una manera mucho más categórica, pero en el sistema inmune tenemos, ¿no es cierto?, células centinelas que están recorriendo a través del sistema linfático y circulatorio todos los rincones. Pero en regiones claves tenemos regimientos, ¿no es cierto?, de macrófagos instalados.
pulmones, en el hígado, y ciertamente, y el tercer punto importante de reconocer, ¿no es cierto?, la dinámica de la circulación enteropática es que ustedes, como médicos y médicas, se van a aprovechar de esa dinámica para administrar, ¿no es cierto?, fármacos a sus pacientes. ¿No es cierto? Cuando usted administra por vía oral, lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es que esófago, estómago, duodeno, y empieza a absorberse ese fármaco. Y por lo tanto, es importante, yo les doy fe, ayer estuve en una reunión con el profesor de farmacología y me dice que esto efectivamente a ustedes les van a dar duro con eso en farmacología, de reconocer algunos tipos de fármacos que son absorbidos muy rápidamente en el duodeno más rostral y virtualmente se salvan de la metabolización hepática, otros que tienen un mayor tránsito se absorben principalmente a través de la vía enteropática y por lo tanto usted tiene que considerar que si la dosis terapéutica, estoy inventando valores, es 100 miligramos por kilogramo paciente, o sea, te quedan de 120 miligramos, porque sabemos que un 20% lo va a perder por metabolización hepática. Así también hay algunos antihipertensivos, por ejemplo, que usted les va a dar el precursor y le va a dar la pega al hepatocito de metabolizarlo, transformarlo en el principio activo que va a tener, ¿no es cierto?, la eficacia terapéutica. ¿Ya? Vamos a ver algunas cosas más sobre eso. Aquí está lo que yo les mencionaba respecto a la circulación de los ácidos biliares, y por favor, aquí no está patente, pero también asócienlo con el colesterol. ¿Ya? Es muy simplón ver el esquema como el colesterol, formamos los ácidos cólicos, ¿verdad? Y esos son los que se secretan. Se secreta todo finalmente. Ya no es un proceso perfecto, ¿ya? Pero lo importante entonces es la dinámica de producción de las sales biliares, y aquí un aspecto importante que lo vamos a mencionar específicamente cuando hablemos de metabolización. Creo que ya mencioné esto, se los adelanté cuando hablamos de fisiología renal, pero la estrategia de nuestro hígado de metabolizar y desintoxicarnos es atrapar sustancias liposolubles, hacerlas hidrosolubles, y una vez que están hidrosolubles no se pueden escapar del hepatocito. El hepatocito con un transportador lo tira por las sales biliares, directamente a las heces, o se devuelve a la circulación, pero ya cuando está polar, eventualmente si es pequeño, filtra por los riñones y lo tratamos por la orina, si no a la segunda vuelta, sí que se va a ir por las heces. ¿Ya? Esos procesos se llaman de conjugación. Y un aspecto importante, más allá de hablar, originalmente les iba a hablar de una enzima hidroxilasa 3 beta colesterol, ya eso lo buscan, lo van a encontrar al toque en Wikipedia, en el libro, lo que sea. Lo importante es que visualicen el colesterol liposoluble, está en una vesícula, empieza a ser procesado, pero al hepatocito se le escapa como, ¿no es cierto?, el sueldo del profesor universitario. ¿Por qué es liposoluble? Y una reacción muy importante es conjugarlo, es decir, hacerlo soluble. Hidrosoluble, me refiero, perdón. La taurina, conocen la taurina, ¿no es cierto?, que se ha descrito, por ejemplo, en las bebidas energéticas, porque sabemos que potencia el efecto de la cafeína. ¿Sí? Ahora, mucho, pues no mencionar en la clase de neuro que vamos a hablar del domingo. La taurina, una de sus funciones fisiológicas es ser, ¿no es cierto?, sustrato de estas reacciones de conjugación. Y por lo tanto, estos derivados de colesterol, que vamos a llamar sales biliares, ahora, al ser polares, porque tienen, ¿no es cierto?, pegado a la taurina, van a estar confinados y almacenados en la vesícula biliar cuando la colecistoquinina, cuando los comandos circadianos generen las contracciones biliares, va a ir por colédoco, se secreta en el duodeno, etcétera, etcétera, y no se va a escapar porque está conjugado con la taurina. ¿Ok? Enfatiza que está lo que yo les decía, ¿no es cierto? Visualicen, se secreta, ¿no es cierto?, desde el colédoco al intestino las sales biliares,
el 90% se recicla, entra en la circulación portal. El 10% se va a perder en la célula. ¿Ok? Y de ese 90%, el 95% vuelve al hígado y el otro sigue por la circulación sistémica. ¿Sí? Es decir, 95, claro, como el 85% de las sales biliares se reciclan constantemente. ¿Ya? Y eso, una vez más, es importante porque el argumento que se tiene siempre en la fisiología de sistemas, cuanto más pega tiene la célula, más estresada está y, por lo tanto, mientras más estresada está, empieza a perder la capacidad de crecer bien su función. Lo vamos a dejar así porque algunas de estas cosas las vamos a elaborar un poquito más en fisiología hepática. Lo que sí quiero mencionarles entonces es respecto ahora al intestino delgado. Entonces visualicemos que todos estos eventos fueron muy bien coordinados, colecistoquinina, coordinación circadiana también, no lo olviden, y los reflejos vagovagales. Todo eso va a permitir esa exquisitez temporal de apertura del píloro, secreciones biliares pancreáticas, y comienzo de la digestión, absorción, dependiendo de lo que estemos hablando. Colecistoquinina, los reflejos vagales que estamos preparando, y el componente circadiano que optimiza estos eventos, ¿no es cierto?, en ciertos momentos del día, de ahí la importancia de tener una relativa constancia a las horas que comemos. ¿Ok? Pero bueno, asumiendo que todo eso está ocurriendo óptimamente, intestino delgado, inmediatamente proceso de absorción. ¿Sí? Para el caso de los carbohidratos, como les pongo acá, recuerden que virtualmente no hay digestión de carbohidratos en ninguna región río arriba del duodeno. En la boca, la digestión mecánica de carbohidratos es mínima. Ya son moléculas, son macromoléculas, pero son microscópicas. Hay algo de amilasa salival en la saliva, pero muy poco eficaz. Y a través del estómago, en el fondo, los azúcares van a sufrir cierto grado de estrés por acidez. Y lo importante entonces es su llegada al duodeno. Porque en el epitelio, voy a ordenar. Lo primero que hay que saber es que así como no podemos absorber proteínas ni oligopéptidos, podemos absorber los aminoácidos. Aquí no podemos absorber polisacáridos ni cualquier hidrato de carbono, sino que podemos absorber exclusivamente las hexosas, con los clásicos transportadores que ya conocemos, GLUT y el cotransportador de glucosa. ¿Sí? Que son promiscuos, por lo tanto, si usted come fructosa, si come, ¿no es cierto?, la lactosa, van a también ser capaces de ser absorbidos por este tipo de cotransportadores. Pero entonces, lo que precisamos es digerir los hidratos de carbono a sus unidades esenciales. ¿Ya? Y ahí entonces lo que sabemos es que estas mismas células duodenales, el célula duodenal con su forma en cepillo de la membrana apical, expresa, anclado a la membrana, estas enzimas como la sacarasa, la lactasa, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, la lactosa, el disacárido, ¿no es cierto?, el principal edulcorante, el principal carbohidrato en todo mamífero durante la época del amamantamiento, evidentemente, glucosa y la lactosa. Entonces consumimos la lactosa, pero en el intestino necesitamos la lactasa que la separe de sus componentes esenciales, los cuales son absorbidos. ¿Sí? Algo que ocurre muy habitualmente, fíjense, este es el esquema, no sé si, bueno, aquí, pero la misma lógica, ¿no es cierto? Lo que necesitamos es que la enzima rompa los disacáridos, lo que sean, en las unidades esenciales. Y estas son las que se absorben. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa en nosotros, como todos los mamíferos? Expresamos grandes cantidades de lactasa en nuestros primeros años de vida. Y la expresión se va perdiendo con el tiempo. Es inducida por la digestión, también es un proceso bien complejo, ¿ya? Pero en general, ¿no es cierto?, la lactasa es una enzima que, por un perfil de patrón génico, se expresa entre el periodo, ¿no es cierto?, desde el parto hasta más o menos 2 años y medio. Si ese infante, o esa infante,
sigue amamantando 5 años, 6 años, 10 años, eventualmente la lactosa induce expresión de lactasa. Pero igual, el rigor lo que hace es que enlentece la caída de la expresión. No es que exprese más. ¿No? Entonces, es efectivo que además es una estrategia, sobre todo en países pobres como el nuestro, ¿no es cierto?, de las madres prolongan el amamantamiento de los niños y niñas porque salen más baratos, así de simple, ¿cierto? En ese contexto hay que saber que en ese lactante la lactasa puede entonces seguir expresándose no a los niveles óptimos como ocurría en la primera medida, pero todavía está presente y ya hay digestión, ¿ya? Pero en general lo que va ocurriendo, sobre todo cuando vamos llegando a la adultez, es que los niveles de lactasa, de la enzima que degrada la lactosa, no es que desaparezcan, como mamíferos, pero caen muy, muy abajo. ¿Ok? Entonces no tenemos suficiente lactasa para degradar este disacárido en el edulcorante de la leche. ¿Ya? Y esa es la razón, una de las razones, por la cual a veces se genera intolerancia a la lactosa. A veces es por una mutación autosómica en que el niño, la niña, o bueno, el paciente no expresa la lactasa, y ahí estamos fritos, o sea, nace con intolerancia a la lactosa. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Visualicemos que está el enterocito, que está el lumen del intestino, grandes cantidades de disacáridos que no puede pasar, es un soluto, aumenta la osmolaridad del lumen duodenal, el agua se mueve, se deshidrata el epitelio duodenal, y empiezan a haber unas colitis, ¿no es cierto?, muy intensas, lo que se conoce como diarrea osmótica, ¿sí? Que tiene un problema doble, sobre todo cuanto más pequeño es el niño o niña, ¿cierto? Porque el volumen va a ser porcentualmente mayor, pero genera daño epitelial, o al menos estrés en el duodeno que se empieza a deshidratar, y por supuesto, ¿no es cierto?, deshidratación por esta diarrea que puede ser muy intensa, ¿ya? También hay que saber, para que lo tengas presente, que hay gente que desarrolla intolerancia a la leche por la proteína de la leche, la caseína, caseína, sí, como yo no puedo. La proteína de la leche en algunas personas es la que genera la intolerancia. Entonces, ojo también con eso, porque tienen que manejar distintas hipótesis diagnósticas. Creo yo que por prevalencia, cuando hay tolerancia a la lactosa, es principalmente por la lactasa, pero también puede ser por la proteína de esta leche. ¿Ya? Por favor. Entonces, en este caso, por eso la proteína, vamos a ver el mismo que es parecido. En términos de lo que se genera, sí, es bien parecido también porque lo que ocurre en la intolerancia a la lactosa por las proteínas de la leche, que se está preguntando, ¿sale eso? También lo que se genera es una suerte de... no hay una capacidad de degradar esa proteína, se genera una suerte de inflamación y eso, al no estar absorbiendo otros nutrientes, también genera aumento de la osmolaridad y aparte osmótico de agua, ¿ya? Pero, de hecho, en la intolerancia a la lactosa por inhibición o por no presencia de la lactasa, un signo inequívoco es diarrea interna, porque ahí la cantidad de azúcar es mucha, ¿ya? Pero más o menos lo mismo, ¿sí? Por favor. Profesor, leí en un artículo que esa intolerancia que algunas personas desarrollan a la leche también se puede ver aumentada y disminuida por la especie de animal que produce leche, porque la cabra produce una leche con otra caseína, o sea, con una isoforma, creo que era, y el ser humano la puede procesar mucho mejor que la de vaca. Entonces, tampoco es como general esa intolerancia, también depende del animal. Sí, es un buen apunte que haces. La intolerancia generalmente no es unicausal, no es que esto es la causa, sino que es el escenario que se genera. Y efectivamente, en general, por ejemplo, la leche de vaca, la vaca que tenemos, ¿no es cierto?, que ha evolucionado en estado doméstico, como diría Darwin, es una población de vacas que ya tiene un sesgo, que son las que nosotros acostumbramos a tomar leche, es la leche que mejor aceptamos, pero aún así, efectivamente, hay gente que desarrolla más intolerancia por algunas leches que por otras, y tiene que ver con todos esos aspectos. Recuerden que la leche, piensen ahora en nosotros, ¿no es cierto? La madre le confiere
gran parte de la inmunidad inicial al niño o niña a través de la leche. Entonces, evidentemente la leche es un compuesto complejo, es, por su naturaleza nutritiva, es tremendamente nutritivo, una gran cantidad de proteína, una gran cantidad de azúcares, una gran cantidad de grasa, ¿no es cierto? Y además vienen, ¿no es cierto?, las proteínas que vienen son múltiples, incluyendo algunos factores, alguna inmunoglobulina, etcétera. Y por supuesto, cualquiera de esos componentes potencialmente puede generar o contribuir a la intolerancia, ¿ya? Aquí lo que quería enfatizarles era básicamente eso, entonces que una vez más la digestión y posterior absorción de las azúcares de nuestra dieta descansa en que el duodeno esté sanito, que no esté pesado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Porque ambos procesos, en el caso de las azúcares, van a ocurrir en el duodeno. Gonzalo, por favor. En el caso del lactante, ¿cómo el lactante absorbe la inmunoglobulina que permite? Porque ahí ocurren otros procesos, son un poco más complejos, porque al igual, no sé si se acuerdan que yo lo pasé menos soplado, no hubo mucho comentario al respecto, en el riñón, muchas proteínas son reabsorbidas como tal. La albúmina, si bien excretamos en la orina un poco de albúmina, hay parte de la albúmina entera que puede ser recapturada. Entonces, si bien yo enfatizo lo general, transportadores súper específicos para aminoácidos, para los monosacáridos, también hay unas proteínas grandototas, transportadoras, que a su vez pueden capturar proteínas pequeñas, incluyendo la albúmina, que tiene 25 años, ¿te acuerdas que eso lo mencionamos en algún momento? ¿Ya? Aquí ocurre algo similar. Las inmunoglobulinas más pequeñas, que filtran fácilmente, estoy hablando ahora del nefrón, son reabsorbidas, como un todo, operativas, no se denaturan, no pierden su estructura cuaternaria, es un proceso más parecido a una pinocitosis, ¿se acuerdan de la pinocitosis? ¿No? Que se une y hay casi una mezcla entre transporte y una invaginación, una absorción, una endocitosis. Aquí es algo similar. ¿Ok? Ocurre en ese tipo de procesos, ¿ya? Yo estoy hablando de lo general, de cómo está ocurriendo, pero por supuesto que hay ciertas especificaciones, ¿ya? Eso. Perdón, por favor. ¿Por qué se pasa con la intolerancia de las cosas diferentes a lo que pasa con cualquier parasitia? Que tampoco es asociado. Porque no sé si es la única explicación, por cierto, pero muchas de la intolerancia a la fibra es un proceso más bien inflamatorio. Tiene que ver con una respuesta más bien de citoquina, una respuesta inmune, un poco más compleja. Puede ser bien simplón, y básicamente porque no tenemos más el funcionamiento, pero de alguna manera en esos casos lo que ocurriría es que la fibra es reconocida como un elemento patógeno, ¿te fijas? Entonces hay una suerte de, no es un ataque autoinmune, porque la fibra es externa, pero hay una suerte de no reconocimiento de ella como un componente dietario. Entonces tiene un componente distinto a ese tipo de intolerancia, es más inflamatoria, más asociado a un problema no sé si problema, un perfil inmune. ¿Sí? Lo voy a anotar igual para ver si puedo cargar algo que ahora no se me esté acordando, ¿no? Dígame, por favor. Ciertamente puede contribuir. En general, una de las características de nuestra flora bacteriana es que tenemos células, tenemos bacterias que expresan grandes cantidades de células. Entonces, parte de la digestión de fibras descansa en los pequeños amiguitos de semillitas que tenemos en nuestras fibras, ¿ya? Pero puede ser, o sea, nosotros los mamíferos, ¿no es cierto?, estamos especialmente adaptados a una buena digestión y absorción de componentes de la leche. Pero claro, un poco de lo que se elabora de las preguntas que hicieron, de la leche de nuestra especie. ¿Se fija? Entonces, cuando uno consume leche de otra especie, el sistema no responde tan óptimamente, llamémoslo así, como puede ser aquí. En el caso de las fibras, sí,
si bien estamos adaptados a través de, ¿no es cierto?, simbiosis con otros organismos unicelulares, ¿no es cierto?, la flora arteriana, no es un proceso endógeno nuestro el procesar fibras, y por lo tanto también esto puede pues, contribuir a un problema. Ahora, cuando hablamos de digestión y absorción de proteínas, recuerden, esto es lejos lo más complejo. En general, con el azúcar nos va súper bien. Nuestro principal biocombustible, donde sacamos más energía, donde somos mejor para oxidarla, con la glucosa, cualquier exosa, tutti. Con las proteínas es mucho más complicado, primero por la naturaleza del tejido, ¿no es cierto?, por la densidad, por la estructura que tiene la proteína, ¿ya? Digestión mecánica por masticación, digestión mecánica estomacal, digestión química estomacal, digestión química duodenal, el páncreas. Es un procesamiento mayor, ¿no es cierto? Recuerden lo que mencionábamos de la importancia de la masticación, de lo que ocurre con el tiempo de residencia en el estómago, etcétera, etcétera. Otro aspecto que es súper importante manejar: no tenemos todos los, no somos capaces nosotros, en el manejo de nuestras proteínas, en nuestros grupos hidrogenados, de sintetizar todos los aminoácidos. Y de hecho, lo vamos a mencionar cuando hablemos de fisiología hepática, el hígado juega un papel súper importante en poder sintetizar algunos aminoácidos, los que llamamos los no esenciales. Los no esenciales porque podemos sintetizarlos en nuestro organismo. Los hepatocitos son muy abundantes en enzimas que se conocen como transaminasas, que en la práctica agarran el grupo amino de un aminoácido y se lo pasan a otro. Entonces transforman la glutamina en glutamato, la alanina en isoleucina. Y podemos convertir muchos aminoácidos. ¿Ok? Pero por lo tanto, los aminoácidos que son esenciales se llaman así porque tenemos que procurar consumirlos en la dieta. Y ahí una vez más, ¿no es cierto?, la importancia cuando hablemos de fisiología digestiva, incluyendo alimentación, etcétera, etcétera, el aspecto calórico, energético y el aspecto nutricional. ¿Tá? Entonces, en este esquema, por ejemplo, ¿cuáles son algunos aminoácidos que son particularmente importantes de consumir en nuestra dieta? Uno de los más relevantes, el triptófano, ¿ya? Acá por ahí lo veo puesto los que están en cuadraditos, aminoácidos esenciales, en cuadrados. El triptófano, ya lo hemos mencionado anteriormente, puede ser, es el aminoácido precursor de la serotonina. 5-hidroxitriptofano, 5-hidroxitriptamina, serotonina. Es el precursor de la melatonina, ¿no es cierto?, la hormona del sueño que estabiliza el sistema endocrino. No somos capaces de sintetizarlo en el hígado ni en ningún otro territorio de nuestro cuerpo, y por lo tanto una dieta baja en triptófano puede generar un síndrome hiposerotoninérgico, caída de los niveles de melatonina e incluso algunos tipos de depresión. ¿Ya? Entonces, lo primero, recordar eso: la unidad esencial es el aminoácido, eso es lo que mejor se absorbe, y además hay que, ¿no es cierto?, saber más o menos qué grupos alimentarios nos permiten cubrir todo el abanico de aminoácidos esenciales. Es esencial en la dieta, que se refiere lo esencial. ¿No se lo pregunta? En ese contexto, cuando hablamos de este procesamiento de los nutrientes proteicos, siempre se habla que hay una jerarquía, lo que yo mencioné recién, ¿no es cierto? En la boca, en el estómago, en el intestino, vemos que hay procesos que están ocurriendo con el manejo de las proteínas. El manejo de las proteínas siempre es más complejo que cualquier otro grupo nutricional. Aquí está un poco algo que indirectamente espero, esto es Benny Levy, esta figurita, tengo un experto acá en la pantalla. Algo que no me gusta este esquema, que pareciera que los aminoácidos entran a través de lo que es un canal, pero recuerden que son cotransportadores. Aquí lo clásico es cotransportadores con sodio. La vieja y querida gradiente de sodio nos permite incorporar virtualmente todos los aminoácidos. ¿Ya? Todos los aminoácidos conocidos
lo podemos correlacionar con algún transportador secundario asociado a la gradiente de sodio. ¿Ok? Y aquí también se sugiere algo, ¿no es cierto?, de que te digan que dicen proteínas transportadoras de péptido, es decir, pequeños, no sé, un trencito de que sea 10, 20 aminoácidos, o proteínas muy pequeñas como pueden ser algunas hemoglobinas, pueden pasar de nuevo, no son canales, no se van a confundir con estas semillas, son siempre transportadores. ¿Ya? Estas son proteínas transportadoras que también son parecidas a los transportadores de ácidos biliares que hay en los enterocitos de Lilium. Son parecidas a algunas proteínas que hay en los hepatocitos que vamos a ver, y son parecidas a la albúmina, que también puede atrapar pequeñas proteínas. ¿Ok? Entonces no tienen la exquisitez del sitio ortostérico de, qué sé yo, el receptor beta-adrenérgico con la noradrenalina, pero es una cerradura que permite que encaje este péptido, que puede ser una proteína completa. ¿Ya? Y también es importante saber respecto al manejo de las proteínas, y otro aspecto súper importante, que lo vamos a enfatizar con fisiología hepática, así que vamos a estar haciendo cosas menos recurrentes, pero ya lo mencionamos indirectamente en fisiología renal, es el manejo de los grupos nitrogenados. Una característica de los aminoácidos, evidentemente, el enlace peptídico, etcétera, etcétera, una gran cantidad de nitrógeno. Y el nitrógeno, ¿no es cierto?, a través de transaminasas podemos movilizar los otros aminoácidos, otros compuestos, pero muchas veces lo transformamos en amoníaco y que queda saltando entre amoníaco y amonio. ¿Se acuerdan de eso que lo enfatizamos cuando hablamos de la amniogénesis renal? De NH3, que es apolar, a NH4 más amonio, que es polar, y por lo tanto es una reacción que está ocurriendo saltando de un lado a otro y hace que la molécula se transforme de apolar a polar muy rápidamente, y eso genera, ¿no es cierto?, un poco de conmoción en las manos. ¿Ok? Los grupos nitrogenados son potencialmente tóxicos. El amoníaco en particular, recuerden, entonces con NH3 va a tender a difundir y a quedarse en los territorios liposolubles donde físico-químicamente se siente más cómodo. Cuando eso ocurre en los rollitos, no hay mayor problema, pero cuando ocurre en el otro tejido liposoluble importante, el encéfalo, ahí sí que hay problema. ¿Ya? Entonces, en la digestión de las proteínas, el manejo de los grupos nitrogenados, particularmente el amonio, amoníaco, la urea también, son importantes. Va muy de la mano con el aspecto de metabolización, excreción que ocurre a nivel renal, urea, o a nivel de la excreción a través de las heces, en el hígado con el intestino, o del rectón, conversión a otros grupos nitrogenados que va a ocurrir en el territorio. ¿Ya? Entonces, ¿es el amoníaco el que escribió así como? Sí. NH3, apolar, ergo liposoluble. ¿No es cierto? En presencia de protón, NH4. Este es polar, por lo tanto, como ven, sustancia polar, lo podemos atrapar, puede competir con el potasio, ¿se acuerdan? Lo mencionamos en la fisiología renal, pero en general, las sustancias liposolubles, todas, tienen un potencial neurotóxico, porque han escuchado esa típica frase de más de alquimia que química, similar disuelve similar. Una sustancia liposoluble va a tender hacia las regiones liposolubles. ¿Ok? Entonces, cualquier sustancia liposoluble tiende a empezar a acumularse en el territorio cefálico. ¿Ok? Por supuesto que la dosis hacia el veneno, pero cuando estamos hablando de una gran cantidad de proteínas, porque estructuralmente nosotros somos proteínas y lípidos en un buen porcentaje, más todo el consumimos, etcétera, etcétera, realmente puede haber intoxicación por amoníaco, perdón, en el territorio cefálico. ¿Ya? Parte de lo que ocurre en la cirrosis alcohólica cuando se daña el hígado es encefalopatía hepática, que se llama, y la encefalopatía es el hígado es incapaz de, está tan estresado con la metabolización del etanol
en aldehídos, intoxica el propio hígado, no procesa los grupos amonio y por lo tanto se transforma en amoníaco que difunde y empieza a generar problemas cognitivos, el delirium tremens, no sé si les gusta hablar de delirium tremens, un delirio tremendo que puede ocurrir, ¿no es cierto?, en estadios muy avanzados de alcoholismo. Este organismo tiene que ver igual con la estancia de la persona dañosa en que de También puede ocurrir, ahí hay que afinar un poquito la puntería porque evidentemente eso puede ser un problema neurogénico, digamos, pero también, claro, el hígado con el correr de los años también empieza a sufrir y uno de los problemas puede ser, ¿sí? Pero lo vamos a dejar eso también para hablarlo, porque vamos a hablar del manejo de la amoníaco, de la bilirrubina, de algunas sustancias liposolubles que son complejas, ¿ya? Respecto a la digestión de los lípidos, ¿qué es lo que tenemos que saber? Aquí lo principal, ¿no es cierto? El principal manejo de los lípidos es el proceso de emulsión, ¿no es cierto? Entonces aquí el ejemplo clásico, no sé si lo vi en algún momento la semana pasada, pero así como cuando uno hace la cacerola, hace la cazuela y se ve la gota de aceite que queda encima, eso es exactamente lo que ocurre en el tránsito de los nutrientes por nuestro tracto, ¿no es cierto? Queda una gota, eso es lo que trata de enfatizar, de ilustrar este esquema. Los lípidos tienden a, ¿no es cierto?, a formar una tremenda vacuola, si quieren verlo así, lipídica, y el principal problema que tenemos entonces en poder absorber los lípidos es esa emulsión. Y ahí es donde las sales biliares juegan un papel muy importante. Las sales biliares en la práctica son un surfactante, son un detergente. Entonces es capaz de, las moléculas de sales biliares que tienen esta característica, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la dipamidilfosfatidilcolina, surfactantes que podían tajar entre las moléculas de agua, romper la tensión superficial, que tenía una característica antipática, ¿se acuerdan de eso? Alguien me mente, digo que sí, por favor. Aquí ocurre algo similar. Las sales biliares, ¿no es cierto?, que tienen una característica de tener una región de la molécula, la esqueleto colesterol lípido, empieza a encajar, ¿no es cierto?, dentro de esta vacuola grandota y el componente hidrofílico, la taurina, queda afuera. Y literalmente, ¿no es cierto?, empiezan a taladrear, literalmente, el lípido y se separan en estas pequeñas unidades. Y cuando están estas pequeñas unidades, las lipasas van a jugar un papel esencial porque van a transformarlo ya cuando son a nivel de micelas, incluso de pequeños liposomas, ¿se acuerdan de esta diferencia? Ya pueden atravesar la membrana fácilmente. Y vamos a obtener, ¿no es cierto?, quizás el más importante de todos, los triglicéridos, ni lo estoy mencionando, pero recuerden que los lípidos son uno de los componentes esenciales de nuestra dieta, ahora desde el punto de vista calórico, ¿no es cierto? Una vez más, no es extraño que nos guste la comida con alto contenido de grasa, porque evolutivamente nuestra vía recompensa, ¿no es cierto?, cuando nos moríamos de años en el amanecer del hombre, nos premiaba más cuando comíamos dietas ricas en calorías. Porque ese era el problema era la caloría. En general, se comía bien, pero se comía poco. ¿No es cierto? Comían frutas, semillas, carne. Una dieta excelente. En cambio ahora, comemos mucho, pero mal. Y con los, qué sé yo, en 2 millones de años no hay tiempo, eso evolutivamente es nada, y por lo tanto los ajustes tienen que ser conductuales, porque no van a ser inherentes a nuestro sistema. ¿Ya? Entonces, visualizando groseramente, respecto a los lípidos, lo primero la emulsión. De ahí, sales biliares, el aporte del hígado es muy importante. ¿No es cierto? Por eso, cuando hay heces, son más bien grasas, uno sospecha que puede haber un problema de la circularidad en el hígado, porque es una función inherente de las sales biliares, un buen manejo de las grasas. ¿Ok? Y una vez que está bien emulsionada la grasa, las lipasas, que tenemos lipasas all over, pero gástricas, pancreáticas, ¿no es cierto?, y de las mismas sales biliares, van a ser muy efectivas en
permitir finalmente la absorción de los lípidos que van a contribuir, por cierto, a un aspecto estructural, ¿no es cierto?, la síntesis de lípido propia de nuestras células, de nuestra membrana, y a obtener, ¿no es cierto?, un buen porcentaje de calorías, y o las almacenamos y por gluconeogénesis obtenemos la energía total. Dígame. Los cálculos biliares se producen también todas estas dietas que tiene el humano de exceso de colesterol, que podría hacer fallar el mecanismo de reabsorción casi perfecta del hígado para que lleguen bien a la vesícula biliar y empiecen a liberar estas piedras. Sí, mira, la verdad que no es muy claro, o yo no tengo muy claro si hay algún escenario así que nos permita identificar por qué hay, digamos, cierta susceptibilidad al cálculo biliar. Lo que yo sí sé que a veces ocurre es que precisamente hay descoordinaciones cuando no hay buenas señales basales circadianas, cuando, por ejemplo, a ver si lo pongo en una imagen para que todos lo tengamos. Cuando hay, por ejemplo, bueno, esta figura. Cuando, por ejemplo, usted se salta una comida, cuando uno hace estas dietas medio voluntaristas desordenadas, ay, no, me quiero bajar la panza, no voy a comer en 24 horas. ¿Ok? Usted no come en 24 horas, estoy haciendo una caricatura, no se debe pasar siempre, por favor. ¿Sí? Cortesía de la regulación circadiana, a la hora de comida, colecistoquinina o directamente el vago van a promover la liberación de sales biliares desde la vesícula y el coledoco se va a llenar de sales biliares. Si no son liberadas, ahí sí que puede haber una precipitación, porque es una sal como al igual como las sales, ¿no es cierto?, del agua potable se generan un sarro en el hervidor, se generan, ¿no es cierto?, estos pequeños cristales de sal biliar que empiezan a formar estos cálculos. ¿Ok? Lo que no es claro, o yo no tengo claro, o sea que lo cuenta por ahí, me ayuda, me manda, ¿por qué hay gente que es tanto más sensible a la comunicación? ¿Ya? Se han hecho, yo sé desde el aspecto más básico, se han hecho, por ejemplo, estudios en ratones en los cuales uno les acidifica la sangre, el pH dentro del rango fisiológico baja de 7,3 a 7,2, que no es una gran acidosis, y eso aumenta a nivel de estudios poblacionales, en rata, en laboratorio, que está súper controlada, aumenta la formación de cálculos biliares y renales. Entonces es evidente ya de un aspecto netamente químico que cuando el pH es más ácido, las sales tienden, ¿no es cierto?, a conjugarse y a precipitarse. Pero aún así, por suerte no es algo tan habitual. ¿Ya? A veces estos problemas, llamémoslo de coordinación, pero pueden ser, ¿no es cierto?, falta de colecistoquinina o un mal cierre del esfínter pilórico, que puede generar daño acá, empiezan a generar señales erráticas, puede empezar a generar también que el ordeñamiento de la vesícula biliar por la acetilcolina vagal o la colecistoquinina sea asincrónico y eso puede generar acumulaciones de sales biliares, etc. ¿Ya? Pero la verdad que no sé si hay alguna razón así muy particular que nos pueda ayudar a entenderlo. Lo otro que quería mencionar, para que tengamos práctica, secreción de electrolitos de agua como importante. ¿Ok? Esto es lo mismo que por un riñón. No sé qué. Es la misma estrategia. ¿Qué es lo que puede ser importante? Es los volúmenes que estamos hablando. Creo que lo mencionamos la semana pasada. ¿No es cierto? La cantidad de secreciones totales, gástricas, biliares, hepáticas, al lumen del tracto, en volumen es más que el gasto cardíaco. ¿Ya? En nuestra persona arquetípica, un gasto cardíaco 5 litros por minuto, volemia efectiva de 5 litros, secreciones 7 litros. ¿Ok? Entonces realmente daño, estrés, en cualquiera de los territorios, particularmente subestomacales, ¿no es cierto?, intestinales, van a derivar en colitis generalmente.
¿no es cierto? Y pérdida de agua. En un adulto no es un mayor problema más allá de la molestia, por supuesto, pero en un niño, recuerden, en un infante, en un neonato, puede ser una deshidratación severa e incluso muy grave. Entonces, es algo que hay que abordar, ¿ya? Pero, de nuevo, no debiera extrañarles que cualquier tipo de irritación, ulceración, etcétera, etcétera, derive finalmente en una colitis, ¿ya? Porque se van a hipotecar procesos como absorción de agua, y si de 7 litros que se están secretando no estamos reabsorbiéndolo, entonces es evidente que vamos a perder el agua, ¿ya? Pero en general las estrategias son muy similares a lo que se observa en términos mecanísticos a lo que observamos en la Unión y en la Antigua. Lo que sí quería mencionarles, dado que está tan en boga, algunos aspectos sobre la microbiota intestinal, particularmente colon, ¿ya? Porque aquí, de nuevo, algo que llama la atención, primero, es la biodiversidad. Si a alguien le interesa, esta es una revisión de hace un par de años, bueno, ahora mismo, de 2018, pero la diversidad de microorganismos que viven en el intestino grueso es realmente menor. Estamos hablando de cientos de miles de especies distintas. Y cuando hablamos de cantidad, ya estamos hablando también de cifras que son difíciles de definir, por miles de millones, de cuántos seres son. ¿Ok? Entonces, así como lo dijimos incidentalmente, tenemos bacterias, ¿no es cierto?, que ellas expresan celulasa y por lo tanto nos ayudan en la digestión de fibras, y por lo tanto es una muy buena simbiosis. Nosotros les ofrecemos un ambiente muy protegido y estable para vivir, ellas nos ofrecen digestión de material leñoso. Así también tenemos algunas bacterias que nos ayudan en la metabolización del azufre, en generación de un montón de compuestos que son finalmente con los cuales hemos evolucionado y por lo tanto favorecen, ¿no es cierto?, nuestra buena digestión. Y como buena digestión favorecen, ¿no es cierto?, la salud del cuerpo bruto. ¿Ya? De nuevo, piensen, cuando tomamos, ¿no es cierto?, si uno tiene una sepsis, una infección y uno toma, ¿no es cierto?, grandes cantidades de antibióticos, siempre uno de los problemas es que estamos dañando la flora bacteriana y por eso lo ideal es tomar comer un yogurcito con probióticos para recuperar esa flora bacteriana. ¿Ok? En general, cuando estemos hablando de una microbiota colónica, flora bacteriana saludable, ¿cuáles aspectos son bien importantes a tener presentes? Uno, hay una gran producción de antioxidantes, ¿ya? En general, la población saludable de bacterias en nuestro intestino grueso nos ayuda contribuyendo con muchas moléculas antioxidantes, derivados de indol, derivados de serotonina, bueno, da lo mismo. Moléculas muy parecidas a la melatonina, a la hormona del sueño. ¿Se acuerdan que cuando la mencionamos al principio del semestre y les dije, además es un antioxidante? ¡Bien! ¡Aprendió rápido! Mentiroso, mentiroso. Gran producción de antioxidantes, ¿ok? Favorece la resistencia a la insulina, perdón, la sensibilidad a la insulina, disminuye la resistencia a la insulina. Una dinámica que favorece los mecanismos de manejo del glucógeno, de algunas enzimas, del manejo de la glucosa, y por movilizar y tener despierto el metabolismo glicolítico, favorece las respuestas a la insulina. Otro aspecto importante es la producción de algunas citoquinas. Disminuye la inflamación, ¿no es cierto? Hay un tono antiinflamatorio, algunas citoquinas, unas interleuquinas, no recuerdo cuáles son, pero las clásicas interleuquinas antiinflamatorias propuestas directamente por nuestra microbiota o a través de otras sustancias estimulando los macrófagos residentes que generan, por cierto, un ambiente. Entonces, una vez más, un ambiente antiinflamatorio y antioxidante es rejuvenecedor, literalmente, ¿ya? Y eso ayuda mucho a, a nuestra salud integral. Otro que es súper importante son los sulfatos de indoxil. Los grupos indol, estos indoxil, sulfato, indoxil, ¿qué es que hace cuando es el indoxil? No,
Los grupos indol, eso es lo importante, los grupos indol. Que de nuevo, los grupos indol son derivados de serotonina, de triptófano, esos grupos aromáticos, que en particular hay un tono que permite una buena comunicación de las distintas bacterias de la microbiota con los macrófagos. Pero cuando eso aumenta mucho, que es cuando puede ocurrir un escenario de algún desorden, en particular el indoxil-sulfato es nefrotóxico, daña los riñones. También es levemente cardiotóxico, no es muy claro cómo, pero el hecho concreto es que es un veneno para el riñón y el corazón. Y esto de alguna manera lo mantiene a raya. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando estamos en un escenario, ¿no es cierto?, que se lleva un intestino estresado, hipóxico, irritado, etcétera, etcétera, que los números de las distintas poblaciones cambian, ¿no es cierto?, y proliferan algunas y se mueren otras. Lo que empieza a ocurrir es un aumento en la expresión de producción de lipopolisacáridos. No sé si asocian liposacáridos. Los lipopolisacáridos es una señal temprana de respuesta inflamatoria masiva. De hecho, muchas bacterias también ¿cierto?, secretan los lipopolisacáridos, que son los reconocidos por nuestra respuesta, por nuestro sistema inmune, ¿ya? Y eso genera, ¿no es cierto?, entonces, esto supera la capacidad antiinflamatoria y genera un escenario tremendamente inflamatorio y por lo tanto una mala movilidad de la linfa, de la sangre, hipoxia, hipercapnia, acidez, y aquí empieza un círculo, una bola de nieve que es compleja porque precisamente nosotros estamos hablando de un gran número de células. Y entonces en general, en realidad aquí, por cortesía de esto, se genera inflamación del territorio intestinal y se empieza a generar resistencia a insulina. Porque parte de esta respuesta inflamatoria gatillada por el EPS, por el lipopolisacárido, incluye TNF-alfa. Y TNF-alfa, no sé si se acuerdan, como en marzo de este año, que hablamos discutimos el paper de la intolerancia a la insulina en una dieta rica en grasas. Yo les decía, ¿por qué la dieta rica en grasas genera resistencia a la insulina? Aparentemente, al menos es porque adipocitos hipercalóricos secretan TNF-alfa, ¿se acuerdan? Bien, ¿sí? TNF-alfa. Eso genera un ambiente inflamatorio muy, muy duro que, como decíamos en la clase de la semana pasada, inflamación, hipoxia, empieza a generar un escenario muy incompetente con una salud intestinal, ¿ya? Entonces, de nuevo, para tener claro que efectivamente hay gente que aún critica y dice, ay no, esto de la moda de la microbiota, bueno, puede ser un poquito moda, pero es tal cual. Entonces, no sé si ustedes saben, pero incluso se hacen trasplantes fecales. Esto no suena muy elegante, pero es efectivo en algunos casos que puede generar un cambio totalmente instantáneo en la microbiota de un paciente que por alguna razón tiene, ¿no es cierto?, un mal ambiente colónico, y eso hipoteca el aspecto digestivo, absortivo, inflamatorio, y esto a través del vago también puede llegar a generar activación de microglías, problemas en enfermedades neuroinflamatorias como esclerosis múltiple, ¿ok? Vamos hasta aquí para alcanzar a empezar con fisiología de la. Le damos un minuto para que así la tarde nos gusta. El hígado. El hígado, chicos, chicas, chiques, les doy gracias a él. Órgano vital. Ya, yo siempre, no sé por qué no está en el programa de la Escuela de Medicina la fisiología hepática. Se pasa como una glándula accesoria de la fisiología digestiva. Hasta mis héroes de Miley le dedican pero realmente el hígado, y creo que lo comenté, por ejemplo, en la fisiología, en la medicina taoísta, en medicina oriental, es el primer órgano que se pasa, ¿ya? No podemos vivir sin el hígado. Podemos vivir sin un riñón, lo puede sacar un pulmón, pero el hígado realmente, ¿no es cierto?, es un órgano esencial, ¿ya?
tiene asociadas más de 500 funciones distintas. ¿Ok? Realmente llama la atención el nivel, a ver, la diversidad de funciones que cumple y el trabajo que hay en el libro. ¿Ya? Porque precisamente gran parte de sus funciones versan sobre metabolización. Y en general las reacciones de metabolización, que puede ser, podemos incluir en metabolización todo lo que verse sobre procesamiento de nutrientes, por ejemplo, ¿cierto? Glucosa a glucógeno, esto es una metabolización de la molécula, ¿no es cierto? Los almacenes de ácidos grasos, pero también los procesos que versen sobre moléculas como xenobióticos, moléculas externas, ¿no es cierto?, incluyendo fármacos, toxinas asociadas al metabolismo de microorganismos, o toxinas que nosotros ingerimos en la dieta, van a ser, ¿no es cierto?, a esa, de alguna manera, una función altruista del hígado. El hígado se intoxica, absorbe ese estrés intoxicante y vierte, ¿no es cierto?, metabolitos que vierte, me refiero que los secreta hacia la circulación sistémica, metabolitos inocuos. Por supuesto que eso también va a depender de la cantidad de los metabolitos que estamos hablando, pero en general la estrategia de nuestro hígado es conversión rápida de sustancias, ¿no es cierto? Por ejemplo, la conjugación cuando hablamos de liposolubles, y ahí es muy importante también el manejo de incluso algunas vitaminas liposolubles, pero la conversión de muchas sustancias, los intermediarios suelen ser más tóxicos que la molécula original. El caso más estudiado y el más experimentado, ¿no es cierto?, por nosotros, también, es la metabolización del alcohol, ¿no es cierto? Lo que hace el hígado es transformar el etanol finalmente en agua y en acetato, que es algo totalmente inocuo. Pero la reacción general, hay un intermediario que es un aldehído, y el aldehído es un compuesto tremendamente tóxico. En histología se ocupan los aldehídos para fijar los tejidos, ¿no es cierto? Uno pone una muestra de riñón en agua con alcohol y en aldehído. Entonces, el formaldehído, el metaldehído, son realmente sustancias muy tóxicas que cuando se acumulan generan muerte celular. ¿Ya? Entonces, nuestro hígado está sujeto a un estrés constante porque metaboliza muchísimas sustancias, desde los nutrientes relativamente inocuos, pero una vez más, dieta muy rica en glucosa le va a generar estrés oxidativo al hígado. ¿Ok? Y si además nosotros estamos consumiendo alcohol, edulcorantes, saborizantes, paracetamol, antiinflamatorios, realmente la sobrecarga sobre el hígado es muy grande. Y como el hígado tiene muchas otras funciones, el estrés hepático se puede traducir de muchas maneras. ¿Ok? En ese contexto, sabemos que nuestro hígado sintetiza una gran cantidad de proteínas. Sabemos además que las tenemos. Sabemos que síntesis y secreción de proteínas es un proceso energéticamente caro. Por lo tanto, un hígado pesado, en general, va a disminuir la síntesis y secreción de esas moléculas. ¿Okay? Entonces, no es extraño que, por ejemplo, personas con enfermedades hepáticas tengan problemas de hemorragias o de mala coagulación, porque gran parte de los factores de coagulación sanguínea son de origen hepático. ¿Ok? No es raro que pacientes con problemas hepáticos tengan hipoalbuminemia. ¿Sí? La albuminemia es hepática. Si hay hipoalbuminemia, hay menor presión osmótica, oncótica. ¿Sí? Si hay menor presión oncótica, el agua tiende a salirse de los vasos. Los pacientes tienen edema y andan con las patas de las manos así hinchadas por el problema hepático que se traduce, ¿no es cierto?, en una hipoalbuminemia. ¿Ya? Entonces, lo primero es visualizar que el hígado realmente es un órgano muy importante.
tanto en el aspecto netamente nutricional, calórico, del almacenamiento, de los procesamiento y almacenamiento de nutrientes. Acuérdense lo que hablamos en alguna de las clases, cuando hablamos de los procesos absortivos y post-absortivos, ¿no es cierto? Durante el ayuno nocturno, los actores, o actrices claves, son glucagón y el hígado, que es el principal almacén, ¿no es cierto?, de glucógeno, finalmente. ¿Ya? Entonces, en el manejo energético, como todo el cuerpo, cumple un papel muy esencial. Ahora, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de la irrigación del hígado, aquí hay un aspecto, ¿no es cierto?, que es bien importante a considerar. Primero, tener en cuenta que el hígado se lleva entre un 25 y un 30% de todo el gasto cardíaco. Entonces, nuestro paciente que inyecta desde el corazón 5 litros de sangre por minuto, vamos a encontrar 1,5 litros en el riñón, en el hígado. ¿Ya? Entonces, aquí tampoco inmediatamente no debiera extrañarles que bajar la irrigación sanguínea al hígado inmediatamente nos genera 1,5 litros disponible para músculo esquelético, corazón, cuando estamos nosotros en esta respuesta total. ¿Ya? Lo más distintivo de la irrigación hepática, ¿no es cierto?, es la naturaleza dual arteria-venosa. ¿Sí? La arteria hepática, ¿no es cierto?, una rama de la arteria celíaca que tiene un buen flujo sanguíneo, estamos hablando de 700, 750 ml por minuto, que en ayuno o en situación de ejercicio puede ser más o menos el 25 a 30% de la irrigación total del hígado. Pero el grueso de la irrigación es la irrigación portal, que en ayuno es más o menos el 70-75%, pero postprandial, después del javeriano pobre, puede ser tanto como el 90 o 95% del total de la sangre que llega ahí. ¿Ya? Es decir, si bien estas sangres se mezclan cuando están, ¿no es cierto?, convergen en los lóbulos hepáticos, es evidente que la sangre que entra al hígado es una sangre que viene levemente hipoxémica, con menos contenido de oxígeno que cualquier otro órgano, porque tiene un porcentaje de sangre arterial muy bajo. ¿Sí? Esta es la sangre arterial, recuerden números, deberíamos esperar una presión parcial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio, 70 milímetros de mercurio, pero la venosa está en el piso, está en 40 milímetros de mercurio, que es lo más bajito que vamos a encontrar en el organismo. Entonces, nuestro hígado recibe, tanto en ayuno como postprandialmente, una sangre eminentemente hipoxémica y levemente hipercárnica, con mayor contenido de CO2. Entonces, es un ambiente más bien ácido, dentro del rango fisiológico, pero en los límites. Cuando es postprandial, lo que lo compensa es que viene absolutamente enriquecida en nutrientes. Entonces viene tremendamente cargada con aminoácidos, con triglicéridos, con glucosa, y por lo tanto la falta de oxígeno se compensa con la llegada de los nutrientes. Pero aún así, la lógica de obtener energía de los nutrientes es porque tenemos el oxígeno presente. ¿Ya? De nuevo, eso es un aspecto que se puede considerar, probablemente lo van a ver en fisiopato, pero ojo, quiero aclarar que cuando digo que es una sangre levemente hipoxémica, es en el rango fisiológico. ¿Ya? Es decir, hay oxígeno suficiente para las funciones hepáticas, ¿no es cierto?, para el manejo postprandial de grandes cantidades de nutrientes, pero cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, qué sé yo, de una persona que se tomó media botella de vodka en un carrete y se levantó en la mañana y se tomó 500 miligramos de paracetamol, estamos hablando que ese hígado está, ¿no es cierto?, está sujeto a un estrés agudo en ese momento que viene elevado. ¿Ya? Vamos a hablar de la metabolización del paracetamol y del alcohol porque son dos de nuestras principales sustancias intoxicadoras del hígado. ¿Ya? El otro punto también importante para que lo manejemos y lo tengamos en vista es lo que yo les digo de esta población de macrófagos residentes. Los macrófagos residentes en
el hígado fueron descritos por un histólogo alemán, Guido Kupfer, y creativamente este alemán le puso las células de Kupfer, ¿ok? Pero son macrófagos similares a los que están en los pulmones, por ejemplo, ¿ya? Están ahí a la entrada de los lóbulos y favorecen muchísimo el manejo de algunas toxinas, el manejo de la debris de algunas células. Recuerden que están entrando todo lo que está absorbiéndose por el aparato intestinal, y estos macrófagos son realmente muy importantes también el aspecto de metabolización y desintoxicación, ¿ya? Yo tiendo a decirlo indistintamente porque es el mismo proceso fisiológico, la metabolización y la desintoxicación, depende cómo uno lo mire. En general, desde el punto de vista clínico, uno habla de desintoxicación cuando habla de metabolización de una sustancia exógena, etanol, paracetamol, y fármacos en general, y metabolización cuando se habla de una sustancia endógena, como puede ser heroína, ¿ya? Pero es el mismo proceso, por lo tanto, yo salto napoleónicamente entre ambos procesos. Aquí están entonces los aspectos que yo les quería recalcar respecto a la irrigación. Recuerden, ustedes ya son expertos en el sistema circulatorio, la presión en el territorio portal es muy bajita. ¿No es cierto? De la porta, acá, ya estamos llegando al final del recorrido. Estamos hablando de presiones muy bajas, ¿ok? Siempre hay una diferencia de presión, por lo tanto hay una fuerza impulsora y hay un movimiento neto de la sangre, pero en general el recorrido de la sangre por el territorio hepático es menor que en otros territorios, y hay una tendencia a que se acumulen metabolitos y por lo tanto que se eleve el pH. Entonces el territorio hepático tiene una tendencia, ¿no es cierto?, a la acidificación. Hay cierto tono de estrés ácido endógeno, y es importante que lo visualicen porque hay maquinaria antioxidante o base del amortiguador importante que previene esos eventos en un hígado sano, ¿ya? Lo que es importante en virtud de eso, ¿no es cierto?, es que cuando está específicamente durante una respuesta simpática, la estimulación, ¿no es cierto?, alfa-adrenérgica, que vasocontrae los vasos. En particular, aquí estamos hablando la vena porta, por eso que es una vena grandota, que sí tiene músculo prolizo. ¿Sí? Ojo con esto, porque a veces, yo no lo dije explícitamente, pero estaban algunas imágenes. Recuerden que las grandes venas también tienen músculo prolizo. ¿Ok? Por lo tanto, sí puede haber una gran caída, aquí donde dice HDF, espero lo puesto por arriba, ¿no es cierto?, es el flujo sanguíneo hepático, ¿ya? Es muy efectiva la respuesta simpatoadrenal o simpática en disminuir el flujo sanguíneo hepático, lo que es muy bueno para la respuesta simpática de redistribución de la sangre. Es relativamente inocuo para el hígado cuando es una respuesta simpática rápida como evolucionó. No es tan bueno cuando es una respuesta simpática que se sostiene en el tiempo, cuando el estrés se sostiene. ¿Ok? Lo vamos para atrás porque estamos en la hora y continuamos en el caso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta desde el más allá, los que estén despiertos? Ya, ok.